aquí desde Montevideo, Uruguay. Vamos a comenzar ya mismo una entrevista que estuvimos preparando durante cierto tiempo con el escritor Agustín Sánchez Vidal. ¿Cómo andas, Agustín? Pues muy bien, sé que estamos separados por el charco y no sé si por la lengua común, pero yo creo que hay un montón de cosas que nos pueden acercar y en ello he trabajado. Es decir, que podemos hablar de Buñuel y podemos hablar de muchas cosas que seguramente pueden servir de punto de encuentro, ¿no? Sin duda, estas cosas ocurren en el mundo de la cultura y por suerte ocurren también en otras áreas de la vida que no son solo la cultura, pero les cuento a la audiencia simplemente para que sepan cómo ocurrieron los hechos. Hace muy poco, en el suplemento cultural del País, de aquí, un artículo, Álvaro Vuela, hablando sobre Luis Buñuel, sobre el cineasta, y bueno, se trataba de un libro que distribuye Océano, y que tuve oportunidad de leer, y ese libro es un gran libro, y entre otros tiene un artículo como columna vertebral, hecho por Agustín Sánchez Vidal, sobre Los Olvidados, sobre la película Los Olvidados y Luis Buñuel. Pero aquí que cuando logro comunicarme con Agustín, resulta que Agustín me dice que en las vacaciones estás leyendo, por un lado, a Onetti, toda la saga de Santa María, y por otro, estás a punto de editar un libro sobre Joaquín Torres García. Sí, bueno, está en prensa, lo edita Mafre, que tiene, pues yo creo que un gran interés por todo lo que es el proceso cultural latinoamericano, y supongo que saldrá en cuestión de semanas o de meses, y la verdad es que a mí Joaquín Torres García siempre me ha parecido que es uno de los personajes que ha padecido el no tener una ubicación adecuada. Es decir, que quizá llegó demasiado tarde a París, demasiado pronto a Nueva York, y yo creo que llegó muy a tiempo a su vuelta a Montevideo. Y la verdad es que es un personaje que siempre me ha llamado la atención porque no responde para nada a los tópicos que uno supone que pertenecen a un espacio en el que muchas veces lo que se espera es alguien como Frida Kahlo, que sea muy racial, es moderna pero es muy racial, o los muralistas mexicanos, o los indigenistas en la literatura. Y yo creo que tiene muchos puntos comunes en eso con Onetti, porque sé de hecho que Onetti le prestó mucha atención en Marcha, ¿no? En su publicación, y que además fue muy importante en su trayectoria, de manera que haya habido una afinidad que la verdad es que ha coincidido este verano, de manera que al recibir vuestra llamada pues me encontré como muy ubicado, muy en casa, ¿no? Porque justo estás en un periodo de tu vida, parece que estás muy pro-uruguayo. No, ¿sabes qué sucede? Que lo de Buñuel fue un encargo de Televisa, es decir, que Televisa tiene los derechos de Los Olvidados, y yo siempre llevaba abogando por... He estado muchas veces en México, es decir, que he visto realmente hasta qué punto Buñuel fue un cineasta que de las 32 películas que hizo, pues 20 las hizo en México, de manera que era un cineasta que implicaba lo que muchas veces se ha llamado el tercer cine, que es un cine que no es el europeo, el cine de autor, el cine artístico, que no es el de Hollywood, que es un cine comercial, que es un cine como concebido como entretenimiento, sino que hay otro tipo de cine que es muy diferente y en el que Los Olvidados es una piedra angular, ¿no? Entonces yo dije, bueno, es que hay muchas cosas que hay que reubicarlas cuando uno las sitúa en el lugar donde realmente surgen, ¿no? Y me pareció que Buñuel, que es un personaje que en muchas ocasiones aparece en las historias del cine como un surrealista, cuando él solo pertenecía al grupo surrealista, solo perteneció 2 años y pico, es decir, que el resto de la vida de Buñuel, por supuesto que lleva incorporado el bagaje surrealista, ¿no? Pero es muy otra cosa. Por Los Olvidados es una película que adquiere una perspectiva diferente cuando se la ve allí donde surge, ¿no? Que es un determinado México con unas circunstancias muy precisas. Y entonces cuando yo intentaba ver cómo es posible que haya un personaje tan cosmopolita como Joaquín Torres García, ¿no? Y a la vez estoy leyendo la saga de Santa María de Onetti, la estoy leyendo en orden, y además estoy leyendo antes de empezar con la saga de Santa María, que es La vida breve, ¿no? Que
es el año 1950, de manera que estamos absolutamente en paralelo con muchas de las cosas. Es el año de los olvidados, es decir, la vida breve es el año de los olvidados, exactamente. Sí, pues sí. yo me di cuenta, claro, que antes Onetti tiene 4 novelas, ¿no? Tiempo de abrazar, El pozo, Tierra de nadie para esta noche, y cuando llega La vida breve, que es donde realmente crea la saga de Santa María, eso es una experiencia muy madura. Pero entonces cuando dices, bueno, ¿y cómo es posible que en un Montevideo, que obviamente la sociedad uruguaya es un país que tuvo una prosperidad absolutamente extraordinaria? Creo recordar que la gente se jubilaba a los 40 años, ¿no? Que ahora parece, con la que está cayendo, parece ciencia ficción, cuando era la Suiza americana. Y entonces veo que hay una trayectoria y digo, bueno, es que realmente hay muchas cosas que no las conectamos, y merece la pena conectarlas porque te dan otra perspectiva, ¿no? Y eso es lo que he intentado. Buñuel en el año 50 estrena esa película, Los Olvidados, que es fundamental. Muy bien decís vos que Onetti también publica La vida breve, que es la pieza fundamental y es como un salto en la literatura, no solo de él, su propia obra, sino latinoamericana. Hasta el día de hoy, La vida breve como que funda algo que abre unos caminos sorprendentes. Ahora, y en tu libro, una de las cosas que me sorprendió, digamos, es que Buñuel estuvo a punto de venirse al Río de la Plata. Hubieran coincidido con Onetti en Buenos Aires. Sí, hay una circunstancia que lo explica. Y pongo en antecedentes porque posiblemente no es la faceta más conocida de Buñuel. Buñuel siempre tuvo una faceta de apuesta por el cine comercial, porque entendía que la industria de habla hispana debería dar una respuesta comercial al cine de Hollywood. Obviamente esto en Buñuel se remonta a los años de la República Española, en la que él crea quiere decir que era el factotum y que era socio capitalista, porque Buñuel en un momento determinado tiene dinero, que se llama Filmófono. Filmófono hace un cine muy populista y además es una empresa que lo que quería era ese dinero que ganaban en el cine comercial, aplicarlo luego a hacer películas comprometidas desde el punto de vista ideológico y también comprometidas desde el punto de vista de calidad artística. Y esta empresa, Filmófono, se va al traste con la Guerra Civil Española, es decir, cuando estalla la Guerra Civil Española en julio de 1936, también se va al traste todo el empeño comercial de Luis Buñuel. Pero Filmófono crea una delegación argentina. Y allí, como sucede con otras empresas, por ejemplo en el ámbito editorial Losada, que es una editorial tan importante para el Río de la Plata como pueda serlo luego el Colegio de México o el Fondo de Cultura Económica en México, pues Buñuel está a punto de hacer un cine que prolonga esta línea comercial, ¿no? Y la importancia de Los Olvidados, yo lo intento razonar, es que es un Buñuel que en ese momento sabe que tiene que insertarse en lo que es la principal industria audiovisual latinoamericana, que es México. México despega como industria cuando, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, muchas cosas se paralizan más arriba de la frontera de Río Grande, en Estados Unidos, pero sí que se pueden hacer en México. Entonces, Buñuel, en un momento determinado, se plantea muy seriamente, cuando cree que está bloqueado en México, irse al Río de la Plata, a Buenos Aires en concreto, a Filmófono Argentina, pero afortunadamente todo se desbloquea porque Los Olvidados obtiene un éxito enorme en el Festival de Cannes y le vale un prestigio y un respeto en México que le permite trabajar dentro de la industria, pero siendo considerado alguien con una voz personal al que ya las cosas no se le imponen a gritos, ¿no? Eso es una parte muy importante de Buñuel. Vos lo planteas también en tu artículo que como producto de la Segunda Guerra Mundial, obviamente Estados Unidos está en guerra, Hollywood también ingresa en la guerra, muchos directores y actores, y entonces hay una especie de tratar de beneficiar a el cine latinoamericano de México en concreto, dándole películas virgen al precio de costo y tratando de contrapesar a Argentina, a la industria argentina. Sí, hay que explicar algo que posiblemente no es necesario en absoluto en Montevideo, pero quizá para la gente más joven hay que explicarles algo con toda claridad. Argentina el peronismo está alineado claramente con lo que va a ser el eje, es decir, con el fascismo, con el triple eje, el eje Roma, Berlín,
Tokio, mientras que es obvio que Estados Unidos entra en la guerra en contra de ese eje. Por lo tanto, Argentina era un lugar sospechoso desde el punto de vista político, mientras que México era un país que ofrecía muchas más garantías. Y entonces en México Buñuel está como consecuencia del exilio que se ha producido tras la guerra civil española. Él primero ha ido a Estados Unidos y después desde Estados Unidos, desde California, desde Hollywood, ha cruzado la frontera y ha llegado a México. Esa es exactamente la composición de fuerzas en la que se produce esta apuesta de Estados Unidos por México, que hay que decir que también es algo, yo es que me he dedicado a la historia del cine, entonces hay cosas que quizá no conviene no darlas por sabidas. Había una apuesta muy fuerte de los Rockefeller, que estaban muy interesados en el petróleo de México. Los Rockefeller vivían del petróleo, y Buñuel había trabajado en el Museo de Arte Moderno en un determinado momento para hacer documentales con destino a Latinoamérica. Él doblaba una serie de documentales, doblaba del inglés al español para poderlos distribuir por el resto de Latinoamérica. Entonces todo esto explica que Buñuel formara parte de lo que podríamos llamar un interés acrecentado por parte de Estados Unidos respecto a México como un aliado dentro de lo que eran los esfuerzos de la Segunda Guerra Mundial. Está interesante contarlo todo esto, Agustín, porque son elementos extra artísticos, extraculturales, pero que en una industria popular y sobre todo una industria central de la cultura como es el cine, y como era el cine en el siglo XX sobre todo, modifican las circunstancias de producción, ¿no? O sea, Buñuel... ¿sí? Indudablemente, es decir, el cine tiene una serie de condicionantes industriales que van desde la capitalización, desde la creación de estudios, laboratorios, todo un circuito de distribución. Entonces, todo esto, cuando llega un momento en el que el cine, además, sobre todos estos factores que digamos que le son habituales, se crea un elemento sobreañadido, que es el cine como arma de propaganda, teniendo en cuenta que se estaba luchando contra un país como Alemania o Italia, que tenían industrias fílmicas muy importantes. Las tres grandes industrias fílmicas nacionales se habían creado en la Unión Soviética con la participación del Estado, en Alemania como consecuencia de todo el periodo de entreguerras, y en Italia por Mussolini, que es el que crea el Festival de Venecia y lo pone pues como bajo la protección del Estado fascista, de manera que eran industrias nacionales que eran una prolongación natural de lo que era el esfuerzo del Tercer Reich, del fascismo italiano, y también en Japón, porque en Japón es un lugar donde el cine era tremendamente belicista, hasta el punto de que una de las personas que tiene que supervisar toda la revisión de esto es John Ford, y Kurosawa en sus memorias cuenta cómo él pudo rodar gracias a que John Ford le protegió, de manera que en todos esos lugares, en la Segunda Guerra Mundial, el cine era un esfuerzo además de Estado, y entonces todo esto hay que tenerlo muy en cuenta para saber exactamente las difíciles circunstancias en las que Buñuel tuvo que moverse para llegar a una expresión personal, que es un esfuerzo que indudablemente la industria mexicana estaba contrapesado por lo que ha sido la tendencia a hacer lo que ellos llaman el churro, que es las películas se hacen como churros, ¿no? Se hacen prácticamente dando vueltas a una manivela en la que el producto está estandarizado de una manera muy precaria, además. En ese caso, Buñuel, por lo que estás contando, tanto en su experiencia como productor en la República antes de la Guerra Civil, haciendo esas películas comerciales en las cuales él no figuran los créditos, y en esta segunda etapa en Estados Unidos doblando películas del inglés al español, aparece una faceta como un hombre de la industria, más allá de un escandalizador de burgueses como parecía en El Perro Andaluz o con los surrealistas. Eso es muy importante, porque realmente a Buñuel se le vincula de una manera excesiva a la vanguardia. Es decir, a Buñuel normalmente, el Buñuel que sale demasiado a menudo, demasiado subrayado en los manuales, es el Buñuel, para entendernos, de Un Perro Andaluz, La Edad de Oro, que son unas películas de 1929 y 1930, por la sencilla razón de que las hace en París. Y por lo tanto tiene una enorme caja de resonancia, que es hacerlo en lo que en ese momento es la capital
cultural del mundo y sin género de dudas la capital cultural de las vanguardias, ¿no? La única que podía hacerle sombra es Berlín, pero Berlín pronto se desactiva. Entonces, ese Buñuel se subraya en exceso. Y luego llega otro Buñuel que es un Buñuel que en cierto modo se podría contraponer, pero en muchos aspectos es una prolongación, que ese es el de Las Urdes. Las Urdes es una película que, frente a lo que podríamos llamar ese tramo surrealista, es una película aparentemente de textura realista, de textura documental, una película comprometida, muy de izquierdas, muy comprometida con lo rural, con la pobreza, con un medio depauperado, por lo tanto, muy distinto de lo que podríamos entender que es un París con una gran opulencia cultural. Y esos dos mundos, de alguna manera, permanecen pues como el agua y el aceite, parecen no mezclarse. Pero para mayor sorpresa, es decir, Un perro andaluz es del año 29, La edad de oro del 30, Las Urdes es de 1933, para mayor sorpresa, cuando llega la República en España en su periodo, digamos, más populista, que es el Frente Popular, Buñuel lo que hace es un cine comercial. Es decir, que en el año 35 y el 36 hace zarzuelas, ¿no? Operetas, para entendernos. Y ese es el Buñuel anterior a la Guerra Civil Española. Y entonces es como un Buñuel extraño, aparentemente dando bandazos. Y llega de pronto el exilio, el intento de trabajar en Estados Unidos, que nunca lo consigue, y llega a México y empieza a hacer películas comerciales con Jorge Negrete, con Libertad Lamarque, es decir, el mayor cantante de rancheras y la mayor cantante de tangos. Hace películas que todo el mundo dice, bueno, ¿cómo se entiende a Buñuel? Se entiende. Lo que pasa es que cada etapa hay que situarla en su contexto. Y para acabar de arreglarlo, y esto lo complica todavía más, en el año 50 hace Los Olvidados. Entonces yo pienso que justamente es que Buñuel había hasta ese momento trabajado en función de una serie de contextos y de pronto Buñuel, hay que decir que nace en 1900, de manera que cuando hace Los Olvidados tiene 50 años. Una persona a los 50 años, con una familia, con 2 hijos, ya no está para bromas, es alguien que tiene que coger el toro por los cuernos. Buñuel es cuando creo que realmente junta todas las piezas y empieza a ser el Buñuel que podríamos considerar de alguna forma ya cuajado, definitivo, en el que está el surrealismo, en el que está el realismo documental de Las Urdes, en el que está la experiencia comercial, pero en el que está además el tener que trabajar para una taquilla y para un país y para un mercado que es el mexicano y por extensión el latinoamericano. Y yo creo que ese es el gran mérito de la UNESCO cuando reconoce que Los Olvidados es patrimonio de la humanidad, es reconocer este Buñuel. Me parece, si le hubieran dado el premio a Un perro andaluz sería un Buñuel para minorías, pero el darle el premio a Los Olvidados es darle el premio, yo creo, a uno de los grandes modelos del tercer cine que, insisto, creo que es una expresión de Miguel Littin, que lo que viene a decir es que se puede hacer un cine que tenga en cuenta la calidad, que tenga en cuenta incluso el ser capaz de llegar a públicos amplios, pero que tiene que partir de un proyecto y de un contexto depauperado, de un proyecto que no es próspero económicamente, y es más, tiene que dar constancia dentro de sus imágenes de la pobreza, de una situación completamente diferente de la europea o de la de Hollywood. Muy bien, después de la pausa, si te parece, Agustín, continuamos hablando sobre Luis Buñuel, sobre la película Los Olvidados, cómo desembarca, y bueno, sobre la biografía de este hombre universal. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar conversando con Agustín Sánchez Vidal, lo estamos llamando a España. Él es un escritor, ensayista de Zaragoza, ¿no, Agustín? Sí, yo soy, llevo en Zaragoza 45 años. Nací en Salamanca, pero llevo en Zaragoza 45 años. Soy prácticamente aragonés. Los aragoneses y sobre todo la gente de Zaragoza cuenta con dos inmortales en la escultura española, pero sobre todo en la cultura universal. De ahí nació Francisco Goya nada menos, y Buñuel, los dos aragoneses, los dos terminaron sordos, ¿no? Eso no tiene nada que ver, pero bueno. Sí, y por eso quizás gritamos mucho, y yo tengo también un acento tan golpeado, ¿no? Que me dicen en México, siempre en cuanto bajo del avión y me oyen hablar, ya me dicen que soy gallego y no tiene remedio, ¿no? El acento. Pues la verdad es que Buñuel intentó hacer dos guiones sobre Goya. Fueron 2 guiones
que fracasaron. El uno fue su primer proyecto en el año 28, el otro fue un proyecto en Hollywood en el año 37, de manera que casi 10 años de diferencia, y a él le reventaba un poco lo de los dos aragoneses sordos y te torcía el gesto. Yo a Buñuel lo conocí realmente cuando, después de varias entrevistas aquí en Zaragoza, me invitó a su casa de México en 1982. Estuve medio mes viviendo en su casa y molestándole porque trabajábamos 8 horas al día para tratar de recomponer la etapa literaria de Buñuel. Yo en aquella época era profesor de literatura, y entonces ahí descubrí un Buñuel que realmente nunca se me ha despintado, ¿no? Porque me di cuenta hasta qué punto realmente la persona, incluso más que el personaje, merecía la pena. Y me pareció que lo que había en su cine era muy auténtico, porque le veías a él, le veías cómo hablaba, cómo se manifestaba, cómo era, y te dabas cuenta hasta qué punto su cine era un esfuerzo por prolongar todo eso que había sido un itinerario muy complicado, de manera que Buñuel como persona y como personaje también darían para hablar mucho, pero la gran ventaja es que todo eso se reconoce en su obra, ¿no? Que hubo un momento en que Buñuel ya no rodaba realmente más que lo que quería, ¿no? Y Los Olvidados fue un paso muy importante en esa dirección. Me sorprende, no sabía que habías estado medio mes con Buñuel, porque en tu artículo surgen una serie de cosas que por lo menos contradicen la imagen que uno tenía, y bueno, y que incluso yo creo que se tenía en España. Yo viví en España 10 años, en aquel momento, hablo hasta el 86 aproximadamente, porque entre otras cosas, dos cosas me sorprendieron de tu artículo. Una, la filiación comunista de Buñuel, cuando todo el mundo, el estereotipo de Buñuel lo plantea como alguien más bien anarquista, ¿no? De una tendencia anarquista. Y el otro, la idea de alguien que se tomaba muy a pecho el tema del compromiso político. Sí, bueno, Buñuel era una persona, para que te hagas una idea, Buñuel era una persona de una puntualidad tan estricta. Yo también soy muy puntual, es decir, que reconozco lo primero que me dijo, ¿es usted puntual? Me dijo. Entonces le sorprendió. Yo era muy joven en aquella época, estoy hablando del año 80, y bueno, la primera vez fue el año 75, de manera que cuando vio que era puntual, pues esto ya le sorprendió, y le sorprendió agradablemente, porque Buñuel no soportaba la impuntualidad. Era de un rigor, y sus amigos en México lo llamaban el monje del Dry Martini, porque todos los rituales que organizaba, él se levantaba tempranísimo. Buñuel se solía levantar entre las 5 y las 6 de la mañana, y decía en broma que no acudía a maitines porque en su casa no se celebraban, pero realmente llevaba una vida absolutamente regular y monástica. Lo que pasa es que luego te das cuenta de que para que brotase una imaginación tan desbordada, tan dinamitera como la suya, había que llevar una vida muy regular y muy recogida, porque en cierto modo él siempre recordaba aquellas palabras del Marqués de Sade, de que la imaginación es libre, que realmente es lo que libera al hombre, y que la imaginación no delinque. Es decir, que tú puedes imaginar las mayores barbaridades. Él decía, pues yo puedo imaginar que me acuesto con mi madre, que mato a mi padre, etcétera, porque la imaginación no delinque, ¿no? Entonces todo esto da la imagen de un Buñuel muy anarquista, un hombre en el que la libertad es el valor absoluto, pero ya te das cuenta que el grupo surrealista era un grupo que, frente a los dadaístas, que sí que eran muy nihilistas, era un grupo muy organizado. Es decir, que el grupo surrealista ya suponía una disciplina tremenda, ¿no? Hasta el punto de que a André Breton lo llamaban sus enemigos, lo llamaban el Papa Negro, ¿no? Y todo esto. Y luego Buñuel ingresó en el Partido Comunista. Es decir, Buñuel estuvo muy poco tiempo en el grupo surrealista, y cuando el grupo surrealista se escindió, básicamente se escindió entre la facción de André Breton y la facción de Luis Aragón. Luis Buñuel tomó partido por Aragón, que era la ortodoxia comunista. Ingresó en el Partido Comunista con carné, de manera que no fue simplemente una afiliación o un apoyo a un compañero de viaje, y cuando hizo las urdes la hizo dentro de la militancia comunista. Y luego también abandonó la militancia
comunista. Es bien sabido, creo, que André Breton era trotskista, mientras que los comunistas en ese momento la ortodoxia la marcaba Stalin, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una parte absolutamente fundamental de la personalidad de Luis Buñuel. Luis Buñuel hacía una vez a la semana hacía paellas, hacía una paella estupenda en su casa de México. Tenía en la cerrada Félix Cuevas, tenía una especie de barbacoa para hacer paellas. Invitaba a la gente, y una ocasión que llegó la gente con 20 minutos, media hora de retraso, que para una paella es un pecado mortal, los recibió tirando la paella al suelo y brincando encima de la paella para decirles que ellos no se comían esa paella por impuntuales. Y realmente en su casa te puedo asegurar que todo se hacía con un orden estricto, riguroso, y que cuando se trabajaba 8 horas, se trabajaban 8 horas. Y luego se bebía, pero primero se trabajaban 8 horas. Sí, me sorprende porque, un libro impresionante como que ha tenido y que continúa vigente hasta ahora, que es Mi último suspiro de Buñuel, esa autobiografía con Jean-Claude Carrière. Yo me gustó tanto que la leí en 2 oportunidades, y la primera la leí creyéndole todo lo que decía el libro, y la segunda la leí desconfiando de todo lo que dice el libro, como una gran broma, como una gran humorada, donde esconde más de lo que dice. Sí, pero eso es normal. Él ya lo advierte, él advierte que la memoria, ya se sabe que no es que sea traicionera, sino que es que la memoria en realidad debe ser traicionera, porque la única manera de sobrevivir es que la memoria esté reescribiendo continuamente todo lo que somos, ¿no? Y realmente ese proceso de reescritura es lo que nos constituye, ¿no? Entonces hay errores puntuales, es decir, hay errores como que la Segunda República en ese libro aparece como que se proclama en el año 32, fue el 14 de abril de 1961, hay muchos nombres que están también mal escritos, hay errores que supongo que no se deben obviamente a Buñuel, que todo eso lo sabía, sino que se deben a que Jean-Claude Carrière, que hizo un esfuerzo extraordinario, pues obviamente ciertas cosas se le escaparon, y luego hay una serie de tergiversaciones, hay una serie de elementos que se cuentan pues reelaborándolo. Entonces, bueno, pero es que yo creo que lo que no se debe hacer es lo que muchas veces se hace, que han hecho algunos biógrafos, que es que los datos, todo este tipo de datos los tienes que corroborar, los tienes que cruzar, ¿no? Tienes que comprobarlos. Unas memorias son unas memorias, no pretenden ser una cronología ni el establecimiento estricto de unos hechos, que eso debería corresponder a los biógrafos y debería corresponder a los estudiosos, y la verdad es que es un libro formidable, es un libro absolutamente maravilloso y una de las mejores introducciones que se pueden hacer a Luis Buñuel. Yo siento mucho, siempre me da mucha rabia que Max Aub, que era un grandísimo escritor y también un personaje que tenía una gran capacidad para reconstruir una historia en términos narrativos, pero también comprobar los datos, no hiciera su último proyecto, que era Luis Buñuel Novela, que era, a partir de Buñuel, reconstruir lo que era la historia cultural del siglo XX. Es una pena, porque la documentación que recogió fue exhaustiva y habría sido un gran trabajo. Vos lo citás mucho, y a mí me entraron unas ganas brutales de leer, porque planteás que Max Aub se generó después, con la muerte de él, un libro llamado Conversaciones con Luis Buñuel. Y esos son los restos del naufragio. Es decir, recuerdo que cuando me estaba despidiendo de Luis Buñuel en México, yo le dije, bueno, ¿quiere algo, don Luis, quiere algo para España? Se le ofrece cualquier cosa. Y entonces Luis me dijo, sí, es algo que le quiero encargar algo. Porque yo acababa de hacer la edición de las obras completas de Miguel Hernández en Editorial Aguilar, y le había llevado el libro para que viera pues el trabajo que podíamos hacer quizá con sus escritos, ¿no? Entonces me dijo, yo veo que usted tiene relación con Editorial Aguilar, y sé que ahora el original de Max Aub, que estaba escribiendo un libro sobre mí, está en España, le pido por favor que averigüe qué ha sido de ese original. Y efectivamente, yo cuando volví a Madrid, me pasé por Editorial Aguilar y vi el material. Había cintas grabadas con un montón de gente, con Salvador Dalí, con Rafael Alberti, un material extraordinario. Vi las transcripciones, eran 6 archivadores de color naranja, lo recuerdo muy bien, muy grandes, muy abultados, que los tenía Federico Álvarez, que en ese momento dirigía el Fondo de Cultura Económica de España, estaba casado con la hija de Max Aub. Y entonces, cuando quebró Aguilar, porque Editorial Aguilar quebró, lo que se hizo fue
aprovechar ese material de una manera, digamos, muy apresurada para sacar el libro Conversaciones con Luis Buñuel, el libro de Massaud. Son los restos, digamos, del naufragio que se pudo salvar de Aguilar y de esos archivadores. El material original es muchísimo más rico. Realmente no hace justicia al esfuerzo de Massaud, el libro que se publicó. No le hace justicia. Massaud trabajó mucho y muy bien, además. Uh-huh. Bueno, si te parece, vamos a conversar, Agustín, ahora de Los Olvidados, un paso previo, porque no es tan conocido. Las Urdes, Tierra sin Pan, es un documental que en su momento era como inubicable también, muy poco visto, y que aparte poco clasificable. Me acuerdo que en España incluso los críticos trataban de vincularlo con el surrealismo, porque presenta la región más pobre de España y presenta escenas medias surrealistas donde gente que cae tiritando de fiebre en la calle y todo el mundo sigue caminando y la deja enferma. Ese sería, vos lo señalás como que ese sería el paso previo a la gran película Los Olvidados. Es una de las tres patas, es decir, una de las patas es indudablemente el surrealismo, porque el sueño, por ejemplo, el sueño que tiene Pedro de Los Olvidados, el sueño de la madre con carne, con un trozo de carne y todo eso, sería inconcebible sin el surrealismo. Pero luego también hay un tono que, digamos que Los Olvidados es a la gran urbe lo que Las Urdes es al medio rural. Es decir, que Buñuel no habría podido retratar la miseria dentro de la gran ciudad si antes no hubiera retratado la miseria dentro del medio rural como lo hizo en Las Urdes. Y realmente ese es un documental, hay que hacer una primera apreciación. El término documental en ese momento no estaba configurado de una manera inamovible, ni muchísimo menos. Es decir, que uno de los grandes admiradores de Las Urdes fue justamente Robert Flaherty, que se supone que con Nanook, el esquimal, es una de las personas que contribuye a hacer pues que el documental sea un género propio, ¿no?, dentro del cine. Estaba el tipo de documental que hacían los rusos y Gaberto, pero era más bien un tipo de ensayo visual, ¿no?, dentro de la vanguardia soviética. Pero ese tipo de documental que tiene ciertos elementos, solo ciertos, ojo, etnográficos, antropológicos, pero que sobre todo tiene un tipo de compromiso con un tipo de medio que condiciona mucho el modo de vida, este tipo de documental no estaba configurado. Y entonces Buñuel, cuando hace Las Urdes, realmente se está internando en un terreno desconocido. También es verdad que Las Urdes es un territorio en el que muchos de los disfraces de la civilización se derrumban, caen abajo, aunque todavía se siga enseñando la vieja moral, ¿no?, respetar los bienes ajenos, etcétera, pero no valen los disfraces. De manera que para Buñuel fue una experiencia muy importante el poder retratar de una manera muy cruda cuáles eran las formas en que se veía obligada a vivir la gente cuando no había disfraces sociales. Y entonces esto le fue muy útil para luego poder hacer algo parecido, pero trasladando todo eso a un medio urbano como era el de Ciudad de México, ¿no? Muy bien, después de la pausa, Agustín, vamos a continuar hablando, esta vez sí, tratamos de hablar de Los Olvidados. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar con el escritor Agustín Sánchez Vidal, un experto en Luis Buñuel y sobre todo en Los Olvidados. Los Olvidados, vos planteás en tu largo, extenso artículo, obviamente se trata de una película que viene como resultado de un proceso de acumulación de Buñuel, tanto cultural como técnico dentro del cine y como vital en el sentido de que es una persona madura que en un momento incluso escribe una carta diciendo, bueno, yo creo que estoy preparado y no quiero estar en una torre de marfil, quiero comunicarme, pero a la vez quiero ser auténtico. Yo los esfuerzos que he intentado hacer en este texto es intentar dejar claro que Los Olvidados no es ninguna fórmula, no es ninguna receta, sino que es todo un itinerario, y que realmente eso es lo que le da todo el sentido. Es una película que surge como consecuencia de dos circunstancias muy claras. Buñuel está en el exilio, Buñuel es una persona que no ha podido hacer el tipo de cine que quería en los Estados Unidos, por lo tanto se ha visto rechazado por Hollywood, ha llegado a México, en México ha hecho una película con Jorge Negrete y con Libertad Lamarque, que es Gran Casino. Es una película que es un fracaso,
y entonces es obvio que esto le cierra las puertas al cine comercial, porque Jorge Negrete era una de las personas más poderosas del cine mexicano, y hace otra comedia que es El Gran Calavera, que tiene un gran éxito. Y entonces el productor, que es Oscar Basinger, que es un personaje a quien conocía él desde la época de París, le dice: Buñuel, pues vamos a hacer una compensación. Usted ha tenido un gran éxito con El Gran Calavera, piense en una película que usted realmente la haga con las tripas y olvídese, con que esto simplemente lo estrenemos con cierta dignidad, yo le produzco la película. Buñuel ha tenido mucho tiempo para prepararla, ha estado investigando en los archivos de los correccionales de Ciudad de México, ha sacado una serie de historias verdaderas, muchas de ellas estremecedoras, ha sacado fotografías, se ha disfrazado de persona de los suburbios para ir por un México que hay que decir que en ese momento venía de una política desarrollista. Es el México del sexenio del presidente Miguel Alemán, que está en México en la presidencia entre el año 46 y el año 52, y entonces esto es lo que suele llamarse la edad de oro del cine mexicano. Realmente es cuando el cine mexicano está con su máxima de capacidad industrial, y entonces ahí cae esa especie de bomba que es Los Olvidados, que obviamente da una visión de México completamente diferente del México de los charros, de los Cadillac, que aparecían en las películas pues de Jorge Negrete, sin ir más lejos, con quien había trabajado Buñuel. Entonces, esa es la circunstancia en la que Buñuel hace algo tan valiente como Los Olvidados. Hay que decir que Buñuel, que tampoco era inocente, tenía 50 años, no olvidarlo, previamente adquiere la nacionalidad mexicana, porque efectivamente cuando se estrena Los Olvidados proponen expulsarlo de México, pero no pueden expulsarlo porque ya es mexicano. Y ahí es cuando viene el estreno en el Festival de Cannes, que Los Olvidados tiene un reconocimiento que obviamente solo el Indio Fernández podía estar en condiciones de alcanzar un éxito así, con un cine mucho más folclórico, ¿no?, con una María Candelaria, etcétera, y cambia la situación completamente. México se ve obligado a verse y a reconocerse, incluso a enorgullecerse de un espejo en el que no quería mirarse. Los Olvidados puede dar una imagen de México que no sea la convencional, pero es una imagen de México que también es un México que está ahí y en el que tarde o temprano hay que afrontar, ¿no? Ahí yo supongo también está, tiene que ver con lo extra artístico y extra cine, que es el poderoso sentimiento nacionalista, el nacionalismo mexicano, por lo que yo entendí, al principio rechaza de plano una película tan dura realmente, porque es muy dura ahora, 60 años después, es durísima, como Los Olvidados, porque es una película muy dura para ver desde el punto de vista del gobierno y del sentimiento nacionalista. Pero por otro lado, esa película que casi no funciona en México, logra triunfar por Octavio Paz en Francia y por una serie de movimientos que se dieron, y el propio nacionalismo dice, bueno, si somos reconocidos o no, o premiados en Francia, entonces lo vale. Claro, esto hay que decir que era una cuestión que no solamente afecta a Buñuel. Hay que recordar Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, que es un trabajo antropológico sobre la miseria en México, que ocasiona un problema tan serio como el de la escisión del Fondo de Cultura Económica del Colegio de México, de manera que son imágenes en las que a nadie le gusta mirarse. Hay que tener en cuenta también la estructura cultural mexicana. México es un país que no solamente tiene un partido que es el PRI, el Partido Revolucionario Institucionalizado, sino que como práctica casi consagrada los intelectuales están becados por el PRI. Entonces, el hecho de que se dé una imagen del país descontrolada respecto al poder, que está en pleno desarrollismo, y justamente en Los Olvidados aparecen esos edificios que se están construyendo, esos esqueletos de esas grandes carcasas que son los edificios que se están construyendo alrededor de las zonas ya consolidadas de Ciudad de México. Entonces todo eso se entiende perfectamente que sea un fenómeno que le cueste admitir a los propios mexicanos. Lo que sucede es que, claro, que una vez que se ha reconocido que eso tiene unos valores y que hay una personalidad valiosa, y además también hay alguien, pues por ejemplo como Gabriel Figueroa, que es un hombre muy prestigioso y que hizo una fotografía extraordinaria, es decir, que hay gente que también apuesta por eso, y eso quiere decir que al final hay una línea de trabajo que también sorprende que esto lo tenga que hacer alguien que es un español que acaba de llegar a México, porque la imagen de México estaba muy condicionada por lo que había hecho en el cine artístico
Eisenstein en su proyecto de Viva México con Upton Sinclair. Y entonces ese México era la representación artística de México, era ese tipo de cine, eran los muralistas, era un tipo de determinada literatura indigenista. Entonces de pronto, claro, todo esto remueve profundamente, y no solo el cine, remueve la literatura y remueve la propia imagen de México, a que se ven obligados a confrontarse los propios mexicanos. Claro, eso fue lo que en gente sensible como Octavio Paz y otros más generó que dijeran que esto es un espejo donde hay que verse porque es un espejo notable. Los Olvidados comienza con un aviso que puede sorprender ahora. Es un aviso que dice: esta no es una película optimista. Se le avisa a la gente que no es optimista. Sí, es una concesión, es decir, Los Olvidados, es obvio que todos pensaban, los que estaban detrás, Oscar Dasinger como productor, Luis Buñuel como director y autor, sabían que iban a tener problemas, ¿no? Y entonces rodaron incluso un final optimista, un final alternativo, que no hubo que utilizar, pero que da idea de hasta qué punto fue una apuesta a contrapelo, ¿no? Y que salió bien gracias al Festival de Cannes y el apoyo del grupo surrealista y de Octavio Paz y todas las energías que se movilizaron, pero abandonar sus propias fuerzas, Luis Buñuel lo hubiera pasado muy mal. También ahí en esa película, obviamente, trata un tema que es hasta el día de hoy álgido, terrible. En Uruguay se está hablando constantemente del tema de la inseguridad y el tema de los delincuentes juveniles. ¿Qué hacer con los jóvenes, esos que nacen a la periferia y que delinquen y que parecen no tener redención posible? En Los Olvidados se va directamente a ese tema de delincuentes juveniles, y se plantea la realidad de ellos, pero tampoco se da soluciones. Ahí había dos posibilidades. Una era seguir la línea que podríamos llamar neorrealista italiana, que es una línea que podríamos llamar ternurista, era una línea, entre comillas, humanista. Lo que venía a decir es que, los pobres están idealizados, ¿no? Y Buñuel lo tuvo muy claro. Buñuel dejó claro en Los Olvidados que los pobres tenían todo el derecho del mundo a ser unos perfectos hijos de puta, dado que un pobre no vive precisamente en las mejores circunstancias ni las que más contribuyen al desarrollo de lo más positivo del ser humano. Ese era uno de los caminos. El otro camino era el oficialista de la Unión Soviética, digamos el social, que se había plasmado una película que era El Camino de la Vida, que era el equivalente soviético de La Ciudad de los Muchachos, por citar el equivalente yanqui, que es que si al final a los niños se les reeduca, se les lleva a una granja escuela, y que al final con todo eso los niños pues terminan siendo unos adultos integrados. Entonces Buñuel lo que obviamente no quiso es ni cerrar esa vía que aparece en toda la parte de la granja escuela, ni tampoco decir que necesariamente todo el mundo se va a redimir. Un personaje como Jaibo no lo va a hacer. Buñuel lo que quiso es plantear la situación con todo tipo de incógnitas abiertas y dejar cerrados el mínimo de cabos que resultaran tranquilizadores. Entonces creo que esto lo tuvo muy claro desde el principio y lo llevó a cabo con una coherencia absoluta. Lo único que rompía esta coherencia era el final feliz, en el que todo terminaba con la granja escuela, que es el reformatorio que funciona, etcétera, etcétera, y contó también con una ayuda providencial que fue Pudovkin, que fue corresponsal de la Unión Soviética a el Festival de Cannes, que hizo una crítica elogiosísima de la película de Buñuel frente al Partido Comunista francés, que la atacó porque se oponía la película a la línea oficial del partido. Entonces, una serie de circunstancias que fueron muy afortunadas y obviamente se deben a la enorme calidad del trabajo de Buñuel, hicieron que Los Olvidados, navegando entre aguas muy revueltas, en las que había escollos en los que se podía estrellar por la izquierda o por la derecha, saliera adelante milagrosamente. Y lo bueno es que además la película todavía funciona hoy, es decir, que no es simplemente un testimonio de época, es una película que funciona en sus propios términos, ¿no? No nos vamos a poner solemnes, vamos a decir que eso es el arte. Mira, yo creo que eso es
la autenticidad de un testimonio que se planteó muy a fondo y sin coartadas morales. Hay un esquema, bueno, esta película fue filmada increíblemente en 21 días, solamente 3 semanas, y parece que fue montada en una semana, un poco menos, y vos planteás y la analizás a la película que hay 3 actos como el modelo dramático hollywoodense, ¿no? De buen narrador, planteo, nudo y desenlace, y que en el primer acto, en los primeros 30 minutos, Buñuel deja un par de minas para que estallen en la mente del espectador y lo remuevan de su forma de ver. Sí, Buñuel preparaba cuidadosísimamente todas sus películas y además las llevaba rodadas en la cabeza, de manera que por eso le costaba muy poco montarlas, prácticamente cortar las claquetas y pegar, y sabía que había que narrar con fluidez las cuestiones que podríamos llamar de ritmo narrativo convencional para ir a lo que le interesaba. En Buñuel siempre suele haber 2 desarrollos en paralelo, es decir, por un lado hay un despliegue narrativo que se sigue con claridad, porque Buñuel tiene una narrativa muy clásica en este aspecto, pero lo hace en función de ir llevando al espectador hacia una serie de puntos ciegos donde lo obliga a enfrentarse con situaciones que el espectador no está en condiciones de neutralizar. Por ejemplo, cuando uno ve el ataque al ciego, cuando uno ve el ataque al hombre tronco que no tiene piernas, que va en un carrito por la calle, realmente el espectador, incluso hoy, no digamos ya en el año 1950, no estaba en condiciones de poder asumir emocionalmente esas situaciones. Entonces el espectador va siendo conducido en paralelo al despliegue y al desarrollo narrativo convencional de los 3 actos, va siendo conducido una serie de minas que se conectan entre sí, y entonces crean un malestar, crean una tensión, y Buñuel hace estallar en determinados momentos, que suelen ser el sueño de Pedro, por ejemplo. El sueño de Pedro es un niño a quien su madre le niega la comida y que además se acuesta su madre con el mayor enemigo de Pedro. Entonces, claro, la madre ha tenido a Pedro como resultado de una violación. Esto el espectador no lo puede asimilar. Entonces, cuando todo esto se reconduce de una manera coherente en paralelo al desarrollo narrativo, se está en condiciones de hacer una especie de barrido subliminal, que es lo que da al cine de Buñuel toda su potencia. Hay un detalle para un poco explicarle mejor a la audiencia, Agustín. Cuando vos decís que Buñuel pone estas minas, significa que aparecen momentos muy intensos, de una acción muy intensa, donde no podemos clasificar, no podemos decir qué está bien y qué está mal, porque de repente nos identificamos con estos niños delincuentes, pero hacen cosas atroces como golpear a un inválido y tirarle o pegarle a un ciego. Claro, es que Buñuel es alguien que funciona además muy visualmente, de manera que todo esto se nos impone. Es decir, cuando están golpeando a alguien en la cabeza con palos, hay toda una serie de planos y contraplanos, o cuando golpean al ciego, o cuando lo hacen con este hombre que va sin piernas en un carrito y lo sacan del carrito y le tiran el carrito por la calle. Realmente esto tiene una presencia física, una presencia plástica muy potente, y el espectador no puede escapar a esas imágenes tan absolutamente fuertes que no ha visto previamente, y Buñuel lo sabía planificar de forma que el espectador se viera alcanzado del lleno en una sala oscura, en la que depende de la pantalla se viera alcanzado del lleno, como lo había hecho ya en Un perro andaluz, cuando había cortado el ojo. Es decir, él sabía perfectamente que si un espectador está viendo una película con el ojo y tú cortas un ojo con una navaja de afeitar, al espectador le provocas un trauma. Entonces él sabía manejar muy bien estas imágenes. Buñuel era capaz de producir unas imágenes que iban más allá de lo que simplemente se veía, provocaba una serie de sobreentendidos, una especie de doble fondo de la que el espectador difícilmente se reponía, y él las secuenciaba y las ponía en cadencia de forma que estallaban cuando él quería, de una manera muy controlada. Eran auténticas voladuras controladas de elementos subliminales y del subconsciente. Él trabajaba, por lo que yo leo en tu artículo, precisamente con el inconsciente, con la parte subconsciente, la parte que no es totalmente racional y que todos tenemos, y tiraba esas cargas emotivas que estallaban. Por último, para ir terminando un poco esta charla, porque yo seguiría contentísimo, vos planteás algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que en la película Los Olvidados están todos los elementos
no solo de los pobres, sino de los elementos humanos que tenemos, que es el tema de la familia, ¿no? Todos venimos de una familia, todos tenemos determinados problemas, determinados arquetipos que van y vienen, que se mueven en esa zona subconsciente. Y vos planteas que son los mismos que usa el melodrama mexicano y que usa la telenovela mexicana, el teleteatro mexicano y el melodrama en general, pero que en Buñuel no se resuelven de acuerdo a los valores de la clase media. ¿Cómo sería esto? Claro, Freud hablaba de lo que él llamaba la novela familiar. La novela familiar, para entendernos, es el escenario primordial en el que todos nosotros, por el hecho de haber crecido en una familia, desarrollamos nuestras primeras vivencias y nuestros afectos más profundos. Que la madre nos quiere o no nos quiere, el padre nos posterga o no nos posterga, el padre nos pega o no nos pega. Entonces, la gama de afectos realmente importantes, los que realmente nos condicionan luego, que nos sentimos humillados en nuestro trabajo, que nos sentimos aceptados en la sociedad, dependen de lo que ha sucedido en la familia. Eso que Freud llamó la novela familiar tiene un recorrido muy claro y el género cinematográfico y novelístico que se hace cargo de este escenario familiar es el melodrama. Entonces Buñuel, que conocía muy bien cuáles eran los códigos en los que funcionaba el melodrama mexicano, por ejemplo, pues la madre, ¿no? La madre como una figura poco menos que sacrosanta, además ligada a la Virgen, todo esto lo utilizaba como un calcetín al que se le da la vuelta. Seguía muchos de los códigos, pero en lugar de darles el desarrollo tranquilizador, adormecedor, que se le suele dar en el melodrama, la familia como un elemento protector, hay conflictos pero luego se resuelven, los llevaba hasta sus términos más conflictivos, lo que el propio Freud pues veía en el Edipo, ¿no? El complejo de Edipo, que te quieres acostar con la madre, que quieres matar al padre, que no es sino de alguna manera la traslación mítica o la traslación llevada al extremo de que quieres la atención de tu madre y de que quieres que el padre no sea un rival, un obstáculo. Pues todo esto Buñuel lo lleva a cabo, pero con unos desarrollos muchísimos más sofisticados que el melodrama, conociendo perfectamente todas sus pautas, pero no llevándolas a buen término, sino llevándolas a un término particularmente conflictivo y transgresor. De manera que lo que no queda es la familia como piedra angular de una sociedad a la que estabiliza, sino que queda como un elemento ya desestabilizador